conociendo a Jesús, un tema muy hermoso, ya que no todo el planeta Tierra conoce a Jesús, escucha hablar de Jesús, hasta entra a un lugar donde se está predicando a Jesús, pero no lo conocen, ¿no? Entonces vamos a leer en Juan 1:17, donde dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando se habla de la ley, se está hablando de la ley que por medio de Moisés fue dada al pueblo de Israel, porque el resto del mundo tenía su ley, ¿no? Pero no tenían la ley que le fue dada a Moisés, una ley divina, para que ellos tuvieran el conocimiento del pecado, cosa que no tenían ese conocimiento los países de las diferentes partes del mundo. Ellos sí, ¿no? Tenían el conocimiento del pecado, tenían esa ley, pero no conocían la verdad. Aún en ese pueblo de Israel, pueblo de Dios del Antiguo Testamento, los profetas, leales, fieles a Dios, Dios le comunicaba siempre a ellos la realidad como vivía este pueblo que se había apartado de la ley, y entonces ellos, a costa de su vida, predicaban y les revelaban a ellos que Dios estaba airado con ellos porque ellos se estaban apartando de la ley, ¿no? Porque ese pueblo conocía la ley, pero no tenía todavía el conocimiento de la verdad. Ni los profetas del Antiguo Testamento, ni tampoco el mismo Moisés por medio de la ley. Sin embargo, para conocer la verdad, tuvo que venir Jesús para enseñarnos la verdad. Y cuando vino Jesús, lo primero que Dios hizo fue mandarlo, traerlo, encarnarlo en el pueblo de Israel por medio de una mujer virgen llamada María, donde él nació, y a los 30 años empezó él a predicar, ¿no? Pero estaba la ley, ahora él iba a predicar la verdad, y esa verdad tenían que conocerlo primero su pueblo, para que de ese pueblo salga un remanente que verdaderamente estaba esperando la verdad, estaba esperando al Mesías, ¿no? Y cuando vino el Mesías, Jesús, quien identificó al Mesías fue Juan el Bautista, ¿no? Él dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Y se lo dijo a sus discípulos. Entonces Juan sabía de que el Mesías era el que traía la verdad, ¿no? Y entonces Jesús comenzó a predicar lo que se le mandó también a Juan, de predicar que se acercaba el reino de los cielos. Pero Juan no conocía la verdad. La verdad venía por Cristo. Juan conocía la ley, y él hacía que se arrepintieran los judíos, ¿no? Que estaban ellos transgrediendo esa ley, y se bautizaban por eso, arrepintiéndose de sus pecados, ¿no? Y cuando ya Juan el Bautista sale, muere, ¿no? Entonces Jesús comienza a predicar y decía lo mismo, ¿no? Se ha acercado el reino de los cielos, arrepentidos y convertidos, o sea que se convierte la gente al reino de los cielos, pero ellos tenían su ley. Y ahí es cuando comienza el problema de los que, conociendo la ley, que eran los que gobernaban el pueblo de Israel, pues le escuchaban a Jesús hablando del reino de los cielos, y ellos, al escucharle, querían saber si Jesús se iba a ir contra la ley. Pero Jesús nunca se fue contra la ley, porque ya él había dicho que él no venía a irse contra la ley, ni a abolir la ley, ni las palabras de los profetas, sino que él venía a cumplir. No porque alguien tenía que cumplir, porque en el pueblo de Israel nadie cumplía la ley, todos la transgredían,
desde el más grande hasta el más pequeño. Por eso estaban en ese momento sojuzgados bajo el Imperio Romano. Pero gloria a Dios que el Imperio Romano, a todos los pueblos conquistados, dejaban de que siguieran con su cultura, sus costumbres y con su religión. Y por eso es que los judíos seguían con su religión, seguían con su templo, ¿no? Pero a los 30 años Jesús comenzó a descubrir la hipocresía de ellos, ¿no? Y cuando nosotros leemos en el capítulo 15 de Mateo, ¿no? Desde el 1 al 14, y miren, y lo vamos a leer unos versículos, ¿no? En el capítulo 15 de Mateo dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Escuchen, ¿eh? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Se dan cuenta? Ellos estaban hablando de la tradición de los ancianos del pueblo de Israel. Pero Jesús les dice: ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? ¿No? Y le dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso dice la ley. Pero vosotros decís, conforme a su tradición, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Y qué es una tradición? Una tradición es una enseñanza que recibe una generación a otra generación. Entonces se va volviendo como una doctrina. Pero esa tradición es un mandamiento humano. Y eso es lo que le molestaba al Señor, de que pusiesen sus mandamientos humanos por encima de la ley, ¿no? Porque la tradición es humana. Esa tradición de los ancianos es el famoso Talmud, la Mishnah, ¿no? Entonces Jesús no se iba contra la ley, más bien ellos se iban contra la ley, colocando a sus tradiciones, a sus mandamientos por encima de la ley que Dios le había dado a ellos, ¿no? Entonces, cuando Jesús estuvo predicando sobre lo que es el reino de los cielos, él estaba predicando no yéndose contra la ley, porque él cumplía la ley, pero la doctrina que él predicaba era una doctrina nueva, ¿no? Y que les incomodaba a, a los religiosos del pueblo de Israel. Porque miren lo que dice en el versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Se da cuenta? Se ofendieron, se molestaron, ¿no? Y le vuelvo a repetir, para Jesús la ley era divina y su tradición eran normas extrabíblicas que alejaban de Dios. En Marcos 8:15, Jesús le mandó diciendo: guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes, ¿no? En Mateo 16:12 le dice: entonces ellos entendieron que no se les había dicho que era levadura de pan, ¿no? Cuando hablaba de la levadura de los fariseos y de Herodes, ellos entendieron que si yo le estaba diciendo que se guarden de la doctrina de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos, porque en Lucas 12:1 dice que ellos eran hipócritas, ¿no? Y Jesús
en Juan 7:16 le respondió a ellos de que la doctrina que él enseñaba no era de él, sino de aquel que lo envió. O sea, la doctrina que Jesús estaba predicando ahora, sin quebrantar la ley, no era de él, sino era de Dios, de nuestro Padre, ¿no? Entonces, a Jesús nunca, nunca a él le gustó de que, aparte de la ley que Dios le había mandado a ellos, impusieran la tradición, ¿no? Entonces, en el pueblo de Israel se había sectarizado con muchas escuelas de interpretación. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? De que Jesús vino a predicarles lo que era su doctrina, ¿no?, que le había dado el Padre, porque el espíritu del mundo ya había entrado, ¿no?, en ese pueblo y los estaba desviando de Dios, porque esas tradiciones que ellos la habían puesto como otra Biblia, ¿no?, o más por encima de su ley, eso provenía del hombre, o sea, del espíritu del mundo. Como bien lo dice el apóstol, ¿no?, Pablo, en 1 Corintios 2:12, él dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿no? Entonces, ese espíritu que provenía de Dios, con ese espíritu es que venía Jesús, porque ya la ley de los judíos ya no se era guiado por esa ley, sino por sus tradiciones, por sus normas, ¿no? Muchas veces las normas que utilizan los grupos son normas que impresionan, ¿no? Pero esas normas que impresionan a la gente son normas humanas, son mandamientos humanos, que nada tiene que ver con la palabra del Señor. Y eso es lo que le incomodaba a Jesús, nuestro Maestro, que ellos invalidaran la ley de Dios, la ley divina, la ley de Moisés, por sus tradiciones. Entonces, ¿qué cambio iba a tener el pueblo de Israel? Pero como siempre sucede, desde el principio de la creación del hombre, siempre hay un remanente que abre sus ojos al escuchar, como la ley de Moisés, al escuchar ahora a Jesús. Abre sus ojos, ¿por qué? Porque Jesús comienza a darles el valor que tenía la ley para ellos, ¿no? Y cuando Él habla del reino de los cielos, los que le siguieron a Juan el Bautista, ahora le seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos abrieron sus ojos al ver de que Jesús descubría la hipocresía de los grupos que malinterpretaban la ley y enaltecían sus tradiciones, sus mandamientos, sus dogmas, normas humanas, ¿no? Entonces comenzaron a seguir a Jesús, ¿no? Pero cuando siguieron a Jesús y se hicieron discípulos de Jesús, era porque ya no escuchaban a esos hombres que estaban gobernados por el espíritu del mundo. Actualmente, ahora, en este siglo XXI, donde ya hay más de 7.000 millones de habitantes, pues hay mucha gente que quiere cambiar, que quiere ser una persona mejor, que quiere empezar de nuevo, pero no sabe cómo. Porque cuando le hablan de Dios, cuando hablan de Cristo, tampoco quieren aceptarlo, no se deciden. Y entonces viven en medio de un mundo de corrupción, de maldad, de inmoralidad, y quisieran salir, pero no pueden. Eso fue lo que hizo Jesús. Sus compatriotas, los judíos, vivían también así. Y cuando vino Jesús,
ellos pues se aunaron a Jesús, aunque eran pocos. Pero esos pocos fueron los discípulos, ¿no? Entonces, la gente de este siglo XXI quiere manifestar un deseo de cambiar, pero no se decide por el que los puede cambiar. Porque el espíritu del mundo los desvía, los ata a las cosas que hay en este mundo. Como dice en Efesios 2, 1, 2. Y Él os dio vida a vosotros, o sea, a los que creyeron en Jesús, cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Entonces, ¿cómo uno quiere salir si está comprometido, está atado al pecado, a la corrupción, ¿no? Y el pecado y la corrupción no como que escoge a los pobres o a los analfabetos o a los que eh, no, ese espíritu barre con todo, ¿no? Y la gente pues piensa que no tiene cómo salir, pero ¿para qué vino Jesús? ¿No? Para justamente salvar a la gente que quiere cambiar en el mundo, como lo tuve yo, como quizás lo tuvo usted, ¿no? Queríamos cambiar, lloramos, queríamos nosotros salir de esa vida, ¿no? Entonces, Jesús, antes de irse a la presencia del Padre, Él habló con sus discípulos y le dijo que Él se iba a ir, ¿no? Y les dice la verdad, ¿no? Le dice de que cuando Él se vaya, iba a mandar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que Él es el único que dice Juan 16:8, que cuando Él viniese iba a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Es el Espíritu, ¿no? Entonces el Señor les dio la verdad, pero el Espíritu le iba a guiar a toda esa verdad que no la tuvieron nunca los judíos ni los gentiles, ¿no? Entonces había, ahora sí, con la muerte de Cristo, con, con su vida del Señor hacia la presencia de Dios Padre, el cielo, al venir el Espíritu Santo, es el Espíritu, es el Consolador, el que ahora sí podía convencer al mundo para que vuelva a Cristo y empezar una vida nueva. Pero no lo iba a convencer a la fuerza. Eso tiene que ser la decisión de la persona que anhela, que desea comenzar, ¿no? Que desea cambiar, ¿no? Entonces y la persona cuando llega a un lugar donde le predican a Cristo, de hecho que para esa persona es todo nuevo y todo es bonito y todo es agradable. Y se encuentra con hermanos de ese lugar donde él o ella ingresó. Y se sienten contentos y se quedan ahí, ¿no? Y hasta se bautizan, y hasta colaboran, y hasta se vuelven predicadores. Pero el asunto es que, así como Jesús nunca quiso que la ley de los judíos fuese puesta por debajo de mandamientos de hombres o de normas de hombres, es lo mismo. Usted tiene que comprender de que con el tiempo de su cambio, tiene que darse cuenta de que tiene que investigar en la palabra, tiene que conocer cada día más la doctrina de Cristo, de nuestro Señor, la ley de Cristo, porque no vamos a ser guiados ahora por la ley de Moisés. Nosotros vamos a ser guiados por la doctrina de Cristo, por la ley de Cristo, como lo dicen en la palabra. Y no podemos de ninguna manera aceptar
normas o mandamientos de hombres, por muy bonitos que sean, por más que nos impresione. No podríamos hacerlo. Pero eso ya depende de cada uno. Porque uno no puede estar obrando como si fuese un fanático. Un fanático cree en todo lo que pasa en su lugar. Si es fanático de un equipo de fútbol, pierde o gana, él sigue. Pero no investiga qué es lo que pasa. ¿No? Entonces, no, el creyente tiene que investigar. Tiene que saber si la doctrina de Cristo está mezclada. Bendito sea.